lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana. En este país que está permanentemente en medio del conflicto, del fuego cruzado entre autoridades, entre políticos, entre instituciones, ayer el señor presidente de la República hizo un señalamiento directo. A propósito de que 24 horas antes, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, había anunciado que impulsará para el próximo 10 de abril una manifestación para reclamar la entrega del presupuesto, la entrega de las rentas que por norma legal le corresponden, tienen que ser entregadas por el Ejecutivo. El presidente mencionó al titular de AME, al alcalde del cantón Nabón, me parece que es en la provincia de Azuay, el señor Patricio Maldonado, presidente de AME, y al director ejecutivo de AME, Homero Castañer, y los vinculó con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Escuchemos ese extracto del presidente Noboa, tenga la bondad. Quieren hacer una manifestación pacífica, la AME, controlada por Creo y por Lasso, sobre la falta de pago. Solo para hacerles un poco de memoria, nosotros heredamos un país con 4 meses de falta de pago. Y ahorita, un presidente de AME, de Lasso, y un director ejecutivo de AME, Homero Castañer, acuérdense el nombre, de Lasso también, quieren esconderse atrás de un gremio para atacarnos a nosotros, para atacar al Nuevo Ecuador, para atacar también las oportunidades que estamos dando y cómo vamos a ganar una consulta que le estamos ganando a pulso, y una consulta que va a enterrar a ciertos políticos y va a enterrar también a grupos terroristas. Tengan memoria y acuérdense el día 22 de abril, quienes fueron los que estuvieron en contra. Menciona justamente Homero Castañer. Homero Castañer está con nosotros. En su momento fue legislador de Creo. Fue además funcionario, ocupó cargos en el gobierno del presidente Lasso y hoy efectivamente es el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Homero, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Fabricio. Saludo, Belkis, a todos quienes hacen Radio Armónica. Un gusto compartir esta mañana. A usted por la gentileza. El presidente le menciona directamente, acuérdense del nombre, Homero Castañer dice, ¿cómo le cayó a usted esta referencia al presidente Lasso? Bueno, del presidente Noboa, perdón. Bueno, pienso que no son adecuadas las declaraciones del presidente. Decir que un movimiento político maneja la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Recordemos que la Asociación de Municipalidades AME tiene 84 años de vida. Es un ente asociativo que alberga a los 221 municipios del país. Y el presidente de AME, Patricio Maldonado, fue electo en una asamblea de los 221 municipios por alcaldes de todas las tiendas políticas. Mire que cuando se dan esta representatividad, según los estatutos de AME, tiene que realizarse una asamblea, que fue en octubre del año pasado. Es decir, esa representación se da a todas las tiendas políticas que representan los alcaldes y alcaldesas del país. No creo que es adecuado decir que un movimiento político maneja un ente asociativo tan importante, y más aún le voy a contar algo, Fabricio, no llega al 2% de los 221 alcaldes que pertenecen a Creo. Es decir, realmente pienso yo que el presidente de la República le informaron mal cómo se toman las decisiones. O sea, lo que usted nos está diciendo es que Creo, aunque... A ver, primero, ¿Patricio Maldonado pertenece a Creo o no? No, señor. Ok. ¿Usted es adherente de qué sigue siendo? Yo soy adherente del movimiento Creo. Pero no dirigente. Adherente, pero no dirigente. No soy dirigente. Mire que cuando asumimos desde el Viceministerio de Gobierno, la Gerencia General del Banco de Desarrollo y ahora AME, entendimos que eran funciones en donde tenía que dialogarse con fuerzas políticas, con diferentes gremios, con movimientos indígenas, con transportistas, en el caso del Viceministerio de Gobierno, en el caso de la gerencia del BEDE, y tal vez esa fue nuestra actuación para que el presidente Patricio Maldonado y el comité ejecutivo, por unanimidad de varios alcaldes y alcaldesas del país, nos respalden para ese nombramiento, porque también es por votación.
es justamente haberle servido a todas las autoridades sin importar, sin tener sesgo político. Entonces, aclarado esto, usted me dice que el presidente no pertenece a Creo, usted sí, pero no es dirigente, sino adherente. Eso no significa que esa organización política controle el municipalismo ecuatoriano. No, en lo absoluto. Mire, le voy a contar algo. En los estatutos de AME... Es un poquito más al micrófono. En los estatutos de AME reglamenta que existen varias instancias de decisión dentro de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Un comité ejecutivo, un Consejo Nacional y una Asamblea Nacional. El Consejo Nacional de Alcaldes y Alcaldesas del país, que solicitó por varios alcaldes de presidentes regionales que se reúnan, es decir, eso ni siquiera puede convocar el presidente de AME al Consejo Nacional. El pedido tiene que venir desde los presidentes regionales y desde el comité ejecutivo para que se reúnan para tomar decisiones frente a un tema importantísimo de inseguridad que estaba pasando el municipalismo y otro también no menos grave, el tema de los recursos. Y allí, por unanimidad, le voy a contar quiénes: comité ejecutivo, presidente de las 7 regiones de AME y los 24 presidentes provinciales tomaron la decisión de convocar a una marcha pacífica porque era insostenible el tema de la falta de pago de asignaciones. Ni de lejos decir que un movimiento político controla la Asociación de Municipalidades, en donde, repito, se toman decisiones con votación, con actas, y ahí el director ejecutivo actúa como actuario, valga la redundancia, es decir, no tiene ni voto. Nosotros llevamos las actas de las decisiones de alcaldes y alcaldesas del país, igual que cualquier cuerpo colegiado, con mociones, con apoyo a la moción y con votaciones. Entonces, repito, quiero dejar claro, ni de lejos son adecuadas esas declaraciones, es decir, que un movimiento político maneja la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Homero, creo como organización política ha adoptado ya alguna postura en firme respecto de la consulta popular, porque básicamente el presidente de la República en estas declaraciones lo que ha hecho es cuestionar esta convocatoria a una movilización pacífica por parte de la AME a vísperas de la consulta popular del próximo 21 de abril. Bueno, tengo entendido, y repito, yo no soy dirigente del movimiento Creo, no pertenezco ni a la directiva nacional, ni a ninguna de las directivas provinciales, ni frentes. Tengo entendido que ellos se han calificado en el Consejo Electoral. Vi una publicación, ayer se han calificado para apoyar el sí en la consulta, porque incluso alguna de esas preguntas fue planteada por el entonces presidente Guillermo Lasso. Entonces no tendría sentido que el presidente Noboa diga que Creo controla la AME y lleva adelante esta movilización para, de alguna manera, afectar la campaña de la consulta, cuando ayer, entiendo, hubo un comunicado inclusive de Guillermo Lasso y del propio movimiento Creo en ese sentido, están en la línea de respaldar la consulta. Absolutamente, y creo yo que... O sea, no hay relación de lo uno con lo otro. No, creo que son dos cosas diferentes. ¿Y cómo entiende usted que se relaciona el uno con otro entonces? ¿Por qué el presidente Noboa, claro, esta postura del presidente Noboa? Mire, eso habría que preguntarle al presidente Noboa. ¿Pero cómo lo lee usted? Pienso yo que a lo mejor le dieron una información inadecuada. Es más, nosotros, repito, ni siquiera dentro de las decisiones que toma el Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo o la Asamblea Nacional, tenemos derecho ni siquiera a mocionar, peor aún a tener un voto. En el caso de la dirección ejecutiva es absolutamente administrativa, lleva las actas, da el apoyo a los municipios, y eso, repito, desde el Banco de Desarrollo, cómo apoyamos en la salud financiera, en asistencia técnica. Nos pidieron que vayamos a AME, y desde AME estamos trabajando para justamente mejorar las finanzas de los municipios, darles apoyo en asistencia técnica, en ordenanzas, en temas de movilidad, en temas de agua potable, de saneamiento, de acceso a financiamiento, de cómo preparar un proyecto. Eso hemos venido trabajando, y claro, si los alcaldes y alcaldesas del país toman una decisión, esa decisión fue absolutamente autónoma de los alcaldes y alcaldesas de reclamar por sus recursos y reclamar por la inseguridad también que están viviendo, toda vez que en los últimos meses ya llegan a 20 funcionarios municipales asesinados, entre alcaldes, concejales
y miembros de los gobiernos autónomos descentralizados. Hablemos del tema de rentas. ¿Cuánto le está debiendo el gobierno central a los 221 municipios del país? Mire, existen dos componentes de esa deuda. La primera, el modelo de equidad territorial. Usted mencionó cuando inició la entrevista, eso es un tema que tiene que asignarse por ley cada mes. El modelo de equidad territorial corresponde al 21% de ingresos permanentes que tiene el Estado, para que nos entienda la ciudadanía, impuestos, y el 10% de ingresos no permanentes. Eso tiene que ser transferido a los GATS mes a mes. Esa deuda con el municipalismo llega a 686 millones de dólares. Y existen otros rubros, por competencias de patrimonio, temas de la ley eléctrica, temas de la ley 047, de la ley amazónica, que alcanzan más o menos a 700 millones en total. Son 1.300 millones de dólares el aproximado de la deuda total que tiene el Estado con el municipalismo. Pero la más grave y la que el municipalismo realmente anda muy preocupado, y especialmente el 85% de municipios que son medianos y pequeños, es las transferencias por modelo de equidad territorial, que les llega mes a mes, y el promedio de deuda, es decir, se les debe 4 meses a los municipios del país, y esta decisión fue tomada porque ya se venció marzo. Y esto sigue haciéndose una bola de nieve, es decir, en vez de ir acortándose la deuda, de llegar a la posibilidad de que hayan transferencias y ir disminuyendo la deuda, ha ido aumentando, y esa fue la situación de que los alcaldes y alcaldesas, porque si estuvimos en la sesión y escuchamos, dijeron: reclamemos por los justos recursos que nos tiene que transferir, y que no son una dádiva, no son discrecionales, son por ley. Está puesto en la ley que tiene que ser transferido a los GATS, porque ese es el modelo de Estado en que vivimos, que es un modelo de Estado descentralizado, y no podemos volver al centralismo de mes a mes, golpear las puertas a finanzas. Necesitamos los recursos. Hace 2 días el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado en el que se afirmaba que el ministerio estaba cumpliendo los compromisos con los gobiernos autónomos descentralizados. El 2 de abril justamente se inició el pago de la cuota del mes de febrero del modelo de equidad territorial a juntas parroquiales rurales, se completó el 100% a los municipios medianos, el 80% a prefecturas. Se dijo también que la semana anterior se canceló la totalidad de la cuota de enero a los municipios pequeños. Aquí, ¿cuál es la discrepancia, Homero? Lo que se requiere, evidentemente, es que se esté completamente al día y que no se vengan haciendo estos pagos paulatinos. Y solamente déjeme añadir algo a lo que dice Belkis, porque en ese comunicado que hace referencia a Belkis, no pusieron el monto de cuánto se está pagando. Inclusive, en el chat del Ministerio de Economía, varios colegas preguntaban si se podría precisar el número de municipios, prefecturas, juntas parroquiales a las que ya se les ha pagado hasta febrero o hasta el último corte que usted tenga, y el monto pagado. Y no hubo una respuesta a los periodistas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre esta inquietud que plantea Belkis, Homero. Miren, y eso también ese comunicado generó malestar dentro de los alcaldes y alcaldesas, porque allí no se dice algo. Y noviembre y diciembre del año pasado. Noviembre y diciembre del año pasado no se ha transferido. No se ha cancelado. No. ¿Y qué es lo que cancelaron entonces? Empiezan a cancelar enero y cuotas de febrero a juntas parroquiales. De este año. De este año. Es decir, pero noviembre y diciembre del año pasado no. No se ha cancelado. Hay municipios que deben sueldos a sus empleados del año pasado, que no han podido pagar el 10º del año pasado. ¿La deuda del 2023 solamente corresponde a noviembre, diciembre, o hay también pagos pendientes de meses anteriores? Hay también rubros pendientes de octubre y de septiembre para municipios grandes, en donde están negociando incluso canjes con bonos del Estado. Correcto. Pero hay deuda también que viene de septiembre, octubre. Entonces, decía un alcalde: mire, este comunicado, cuando yo llegue a mi tierra, me van a decir los empleados: vea, ya le han transferido enero, eso quiere decir que diciembre ya le pagaron, y a nosotros, ¿por qué no nos paga? Esa es la situación y la desesperación del municipalismo, repito, del 85% de municipios entre medianos y pequeños, que tienen que recibir, para atender las competencias, las 14 competencias que tienen los municipios,
y no tienen ni siquiera a veces para lo básico. Decía una alcaldesa, nos han cerrado el crédito en las estaciones de servicio de combustible y ya no puedo dar la atención de recolección de residuos sólidos. Pero hay algo que yo no entiendo y le digo con todo respeto, Mero. Tomando como referencia lo que usted está diciendo, usted nos dice que hay deudas que se arrastran del año pasado, hay deudas de este año, que hay municipalidades que no han pagado los sueldos, pero hay municipalidades que supuestamente no tienen plata y organizan fiestas y quieren traer artistas internacionales para los conciertos gratuitos. Yo no entiendo eso, bueno, sinceramente. Hemos visto esas noticias, tendrá que preguntarle a los alcaldes, he visto que... Pero hay un contrasentido ahí, Homero. Y definitivamente nosotros sí hemos pedido coherencia, claro. Y hemos pedido esa solidaridad con ciertas municipalidades en donde habría que preguntarles cuál es la salud financiera que ellos tienen para poder hacer ¿cuáles son las esos reales gastos, prioridades? ¿no? Estaba leyendo el otro día que en algún portal publicaron que supuestamente en Machala están queriendo llevarlo hasta Ricky Martin. O sea, yo no creo que Ricky Martin cueste poquito, ¿no? Ni que venga gratis. Mire, las realidades de las municipalidades del país son diferentes. Existen municipios grandes, medianos y pequeños. Incluso en las realidades no socioeconómicas, sino geográficas. No es lo mismo lo que está viviendo el municipio de Llanzás en Zamora como el municipio de San Lorenzo en Esmeraldas. Pero la mayoría de municipios del país, repito, el 85%, si no se les transfiere el modelo de equidad territorial, no garantizan el tema de gasto corriente, no garantizan el gasto de inversión, pago de proveedores, el tema de atender incluso algo muy importante, porque no solo las municipalidades atienden las competencias de agua potable, de alcantarillado, de ordenamiento territorial, de tránsito, incluso ahora hasta garantía de derechos. Las juntas cantonales protegen a niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia. Claro, esa es la desesperación y los alcaldes han dicho, queremos nosotros decirle al gobierno que necesitamos esas transferencias de manera, como dice la ley, oportunas, y han venido reuniones, hay que contarle a la ciudadanía, reuniones desde octubre del año pasado con el anterior gobierno, con el gobierno actual, en donde se han venido dilatando estos temas, no se ha logrado un acuerdo de pagos, y tengo que contarles algo. Ayer nos quedamos hasta altas horas de la noche en la Asociación de Municipalidades. El presidente Patricio Maldonado logró un acercamiento con el gobierno nacional. El día de mañana está convocado a las 10 de la mañana un Consejo Nacional ampliado en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Comité Ejecutivo, presidentes regionales, presidentes provinciales, y se recibirá al secretario de la Administración Pública, secretario de Gabinete, Arturo Félix. Y al ministro de Economía y Finanzas en la Asociación de Municipalidades. Mañana. El día de mañana a las 10 de la mañana. Y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo en estas necesidades, que no es para beneficio ni gestión de los alcaldes, que no es para situaciones ni de lejos políticas como se quiso mencionar el día de ayer. Es para atender las necesidades de la ciudadanía, las obras que necesita, los servicios que necesita en las competencias municipales en todo el territorio ecuatoriano. De acuerdo al resultado de esta reunión, ¿se podría frenar la intención de esta movilización pacífica, Homero? Y lo pregunto porque justamente lo que iba a consultar antes de esto era, si bien las movilizaciones son legítimas porque es necesario escuchar las demandas de la ciudadanía, de los diversos sectores, ¿qué podrían esperar por parte del gobierno nacional después de esta recurrente falta de pago por meses, después de la postura que vimos por parte del presidente de la República el día de ayer con este pronunciamiento? Entonces, ¿eventualmente podrían dar marcha atrás respecto de esta intención de movilizarse? Mire, yo no me quiero adelantar, como repito, la dirección ejecutiva de AME no tiene voto ni voz en ese Consejo Nacional. Nosotros llevamos las actas y decisiones de los alcaldes y alcaldesas del país. Serán ellos quienes tomen la decisión. Veamos el gobierno nacional a través de sus ministros qué es lo que viene a plantearle al Consejo Nacional, porque incluso esto ya no era una decisión de que el presidente de AME podría decir
suspendemos la Si movilización. no es una decisión colectiva. Es una decisión colectiva. Pero a ver, la reunión de mañana no es con los 221 alcaldes, sino con el Consejo Ejecutivo. No, se llama el Consejo Nacional. Consejo Nacional, ¿quiénes lo integran? A ver, un comité ejecutivo, ¿sí? Un comité ejecutivo que es el presidente y 8 alcaldes, representantes a todas las regiones del país, los 7 presidentes regionales también y los 24 presidentes provinciales de AME, que también tengo que contarle a la ciudadanía. El presidente es electo por los 221 alcaldes, los presidentes regionales por todos los alcaldes de la región, es decir, por ejemplo, el de la región 7 que nosotros tenemos, es electo por el voto de los alcaldes de Zamora, de Loja y del Oro, de la región sur. Y los presidentes provinciales son electos por el voto de los presidentes de cada cantón. Es decir, repito, decir que un movimiento político controla o que maneja la asociación de municipalidades, como se mencionó, no es lo adecuado, no es lo correcto. Y serán ellos quienes tomen la decisión, los alcaldes y alcaldesas del país, sobre los acuerdos posibles que se lleguen y este diálogo, esta mesa de trabajo que esperemos que se dé y a la que nosotros siempre hemos estado direccionando, que es el diálogo, que es el consenso. El país necesita eso, necesita, por ejemplo, en el tema que tanto requiere el país de lucha contra la inseguridad y violencia. Podemos nosotros los municipios hacer mucho desde el tema de prevención, desde el trabajo en territorio, desde control de plazas, mercados, desde espacios públicos que a lo mejor son caldo de cultivo de delincuencia, zonas rojas, pero articuladamente, conversando, dialogando, que es lo que no hemos recibido respuesta y los alcaldes y alcaldesas por eso pidieron la movilización, pero ellos tomarán la decisión el día de mañana después de la reunión con el gobierno nacional. Pero desde AME hay una postura para poder llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, un acuerdo de pago respecto de lo que se debe hasta el momento. Miren, en varias reuniones se ha presentado la posibilidad de acuerdo de pago. Es más, la Asociación de Municipalidades ha sido empática, ha entendido la situación de la caja fiscal, ha entendido que el gobierno necesitaba aprobar mediante la Asamblea leyes urgentes para ese oxígeno financiero, para que pueda tener los recursos y ponerse al día con proveedores y las deudas que tiene con el municipalismo. También con los gobiernos provinciales. A los gobiernos provinciales también les deben aproximadamente 500 millones de dólares. Entonces, lo importante ahora es que se cumpla ahora que ya están las leyes aprobadas, que se dé un acuerdo de pagos, que le den certezas a los alcaldes y alcaldesas, entiendan que la función pública es, en el caso de un administrador, ejecutar un plan anual, ¿sí? Ese plan anual, si no llegan los recursos, hay que hacer reformas, hay que decir, vean, supongamos, si les vamos a transferir ahora el 50% o el 75% de asignaciones, se tiene que planificar para ir ejecutando un plan anual y esa es justamente la razón de que los alcaldes necesitan certezas y esperemos que mañana, repito, en este diálogo que se va a tener en la Asociación de Municipalidades se pueda llegar a estos acuerdos. ¿Quién pidió el diálogo? ¿Lo pidieron ustedes o lo pidió el gobierno? Yo diría que fue un acercamiento de ambas partes. ¿Pero ese acercamiento se produjo antes o después de la declaración de ayer del presidente? O sea, permítame ser suspicaz ahí. Después. O sea, ahí es cuando yo lo entiendo. Primero lo raya el presidente y luego hay este acercamiento del propio gobierno con ustedes. Entonces, a dialogar. Esas cosas no se entienden. Miren, el país necesita este rato diálogo, necesita llegar a acuerdos. Pienso yo que los alcaldes y alcaldesas, más que una movilización, más que salir a las calles, necesitan los recursos. Y los recursos ahora dependen de una priorización que haga el Ministerio de Economía y Finanzas y que transparente también estas cifras, como lo mencionamos en estos diferentes comunicados. No está claro, no hay claridad y una de las razones por las que mañana se piensa dialogar es transparentar justamente esa deuda. ¿Cuánto se debe de los meses anteriores? ¿Cuánto se debe
de los meses del año pasado, de este año, y cómo se va a empezar a pagar. Dependiendo de eso, el comité ejecutivo de AME podría considerar la posibilidad de dejar de lado la movilización del 10 de abril. Mire, yo no le puedo responder esa pregunta. Pero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, eso los alcaldes y alcaldesas tomarán la decisión. Yo como director ejecutivo incluso soy el que recepto las mociones, el que someto a votación y ellos toman la decisión y las resoluciones que se puedan tomar frente a estos temas. ¿Usted ve un buen ambiente para mañana? Sí. Con los antecedentes que hemos expuesto en este diálogo. Mire, veo un buen ambiente, el hecho de que el gobierno a través de sus ministros haya aceptado ir a la Asociación de Municipalidades y sentarse con el Consejo Nacional a dialogar y a establecer acuerdos es importante. Correcto. Homero, gracias por el tiempo. Gracias a usted. Ojalá que mañana salga humo blanco y se logre un acuerdo entre el gobierno y las municipalidades respecto de las rentas que reclaman los gobiernos locales. Por cierto, bien decía nuestro invitado, hay municipalidades que no han pagado los sueldos, hay gobiernos provinciales, porque al final del día las municipalidades tienen algunas posibilidades de recaudación, por ejemplo el impuesto predial, patentes municipales, etcétera. No pasa lo mismo con las prefecturas. En el caso de varias prefecturas tampoco han pagado el salario a sus servidores el salario correspondiente al mes de marzo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.